Bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro curso intensivo de Eneagrama a distancia. Vamos a continuar profundizando en los 9 estilos de personalidad, en las características principales de los 9 eneatipos, ¿sí? Vamos a comenzar retomando una distinción que hemos hecho ya en clases anteriores, entre ego y esencia, una distinción que es muy importante, o entre personalidad y esencia, ¿sí? La conciencia desconectada del ser, el aporte de Ichazo y almas. Vamos a tener en cuenta también otros rasgos psicológicos distintivos de los 9 estilos de personalidad. Vamos a tomar aportes desde la psicología cognitiva y desde la psicología Gestalt. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de la mediación cognitiva, que es un aporte muy valioso de Albert Ellis, el esquema ABC, y el aporte de Aaron Beck, la tríada cognitiva, que nos ayuda a entender cómo funciona la mente de los 9 estilos de personalidad, ¿sí? Un aporte muy valioso de Aaron Beck. Aplicados, por supuesto, la tríada cognitiva a los 9 estilos de personalidad. Entre esta tríada cognitiva distingue 3 creencias principales: las creencias respecto del sí mismo, las creencias en relación a los demás y las creencias en relación al mundo, ¿sí? Estas creencias, como vamos a ver en la clase de hoy, eh, estructuran la visión que tenemos y la experiencia, por supuesto, que tenemos acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y también vamos a tomar desde la psicología Gestalt, por medio de Claudio Naranjo, el aporte de los mecanismos de defensa, ¿sí? Muy interesante para tener en cuenta, entonces, en esta profundización de los 9 estilos de personalidad, todos estos elementos para poder entender cómo funcionan los 9 estilos de personalidad o eneatipos. Muy bien. Clases anteriores hemos visto esta distinción ya entre personalidad y esencia, o entre ego y esencia, ¿sí? El ego surge como una consecuencia de haber perdido contacto. La conciencia se ha desconectado de la experiencia directa del ser, según la perspectiva de Oscar Ichazo, ¿sí? Esto viene también del Cuarto Camino, Gurdjieff, etc. Entonces, en este eneagrama que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Que remarca el triángulo central, podemos ver que de una desconexión originaria de la conciencia respecto del ser, surge un temor, el temor básico de la conciencia que está desconectada de ese ser, y una máscara que es la construcción de un determinado estilo de personalidad que de alguna manera viene a suplir esa desconexión originaria. Es para tratar de ponerlo en términos más sencillos, podríamos decir que un niño, cuando nace, está en contacto con esa experiencia de la esencia, ¿sí? Pero a medida que va identificándose con un determinado rol social, que va construyendo una determinada personalidad, ¿sí? Va desconectándose poco a poco de la experiencia de la espontaneidad, la libertad, la plenitud en la que simplemente vive un niño recién nacido, ¿sí? Entonces, la personalidad es un recorte de esa totalidad que somos al nacer. Una totalidad, por supuesto, que está en potencia, ¿sí? Todavía no hemos desarrollado todos los aspectos que podríamos desarrollar, pero desde que nacemos, nacemos como un pleroma, como un conjunto amplio de muchas potencialidades. Y a medida que desarrollamos nuestra personalidad y luego nos identificamos con esa personalidad, podríamos decir nos quedamos con un pequeño recorte de esa totalidad. Entonces,
al perder contacto con nuestro sí mismo auténtico, que es mucho más amplio y más rico que nuestra máscara social, que nuestra personalidad, en el trasfondo de la personalidad siempre hay algo de temor que es producto de esa desconexión originaria con la totalidad, ¿sí? Y la máscara social viene a ser una especie de sustituto de esa compensatorio, de esa pérdida no originaria del ser, ¿sí? Y por lo tanto, a medida que más nos identificamos con la máscara social, más aumenta la desconexión. Entonces, desconexión de un sí mismo auténtico que es una totalidad, un miedo originario, ¿sí? Y ese miedo nos conduce a formar una máscara que de alguna manera podríamos también simbolizar con la armadura en el cuento del caballero de la armadura oxidada, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de la armadura si no hay miedo? Entonces la armadura se justifica porque en el fondo hay miedo. ¿Y de dónde surge el miedo? El miedo surge de que hemos perdido contacto con ese sí mismo pleno y auténtico y por el contrario nos hemos identificado con un sí mismo parcial, compensatorio, que es nuestro estilo de personalidad. Entonces tenemos estos dos polos, el polo del ser y la esencia y el polo del ego o la personalidad. En el polo del ser y la esencia, la mente para poder conectarse eh, con la plenitud del ser, ¿sí? Necesita la mediación de lo que Oscar Ichazo llama las ideas santas, que a mí me gusta llamar ideas trascendentes, ¿sí? Para evitar ambigüedades con la palabra santo. Entonces, ideas trascendentes son perspectivas de la mente superior que puede contemplar la realidad desde un panorama mucho más amplio que desde el panorama más acotado, más restringido de la máscara social. La vamos a ver en profundidad en clases posteriores, las 9 ideas trascendentes, ¿sí? Que pertenecen al funcionamiento superior de la mente. Junto con estas ideas trascendentes vamos a tener también en un funcionamiento superior de la mente las virtudes. También vamos a profundizar en ellas más adelante. Hoy nos vamos a detener para seguir profundizando en el aspecto más psicológico de los eneatipos, ¿sí? Nos vamos a detener en las fijaciones cognitivas, ¿sí? Que siempre, como dijimos también en clases anteriores, son dos caras de la moneda, fijaciones y pasiones. De manera tal que, aunque nos vamos a centrar hoy en las fijaciones, tenemos que tener presente, como dijimos antes, que siempre junto a una fijación hay también una pasión. Dice Almas, ¿sí? Un discípulo de Claudio Naranjo, el discípulo que más profundizó en este legado de Ichazo, que son las ideas trascendentes. Dice Almas, una idea santa o trascendente constituye una comprensión vivencial objetiva de la realidad, ¿sí? Se trata de una comprensión vivencial. Por eso decimos que el niño, cuando nace, está en contacto con esa totalidad del ser, porque es una comprensión vivencial, no es conceptual, ¿sí? Es la experiencia de estar en contacto con nuestro sí mismo auténtico. Por lo tanto, es una comprensión objetiva de la realidad. La realidad se experimenta como una unidad no dual del ser y la pérdida o ausencia, desconexión de esta idea conduce a la ilusión de la dualidad, dice Almas. Existen 9 ilusiones específicas o fijaciones cognitivas que reflejan la pérdida o ausencia de las 9 ideas trascendentes. Estas fijaciones cognitivas son ilusiones, ¿sí? Que funcionan como los principios rectores de la existencia egoica, es decir, de nuestra personalidad. Cada ilusión o error cognitivo forma el núcleo de un complejo psicológico. Como vamos a profundizar hoy, los
9 estilos de personalidad funcionan como 9 complejos, ¿sí? Y dentro de esos complejos psicológicos vamos a encontrar elementos cognitivos, vamos a encontrar emociones, y vamos a encontrar patrones de conducta, ¿sí? Cogniciones, emociones y conducta, que caracterizan a cada uno de estos 9 estilos. Este cuadro lo vimos en clases anteriores, ¿sí? Que es el cuadro general que nos sirve de guía, donde tenemos las fijaciones, las pasiones que corresponden a cada una de esas fijaciones, y en el plano superior de la personalidad, las virtudes y las ideas trascendentes. Bien, hoy vamos a centrarnos, como les dije, en las fijaciones. Recordemos. En el punto 1 tenemos el perfeccionismo, en el punto 2 la seducción, ese intento como de generar un vínculo y convertirse en imprescindible para el otro. En el punto 3 el engaño, ¿sí? Identificarse con los propios logros. En el punto 4 insatisfacción, que es propio de este estilo de personalidad. En el punto 5 desconexión. En el punto 6 duda, en el 7 planificación, en el 8 venganza y en el 9 olvido de sí. Muy bien, vamos a tomar desde la psicología cognitiva un aporte que es muy valioso, que es el aporte de la tríada cognitiva, ¿sí? Y lo vamos a aplicar, esta tríada a los 9 estilos de personalidad, ¿sí? Acá les voy a hacer una síntesis de una presentación que hice en el Congreso Argentino de Enneagrama Regional en el 2017 en Mendoza, ¿sí? Justamente presenté el tema de la tríada cognitiva aplicada a los 9 estilos de personalidad. Y por otro lado tenemos el aporte de Claudio Naranjo con los mecanismos defensivos, ¿sí? Es un aporte que toma Claudio desde la Gestalt y nos permite comprender cómo funciona el famoso automatismo del ego, ¿sí? Los automatismos que caracterizan a los 9 estilos de personalidad, ¿sí? Tienen otro artículo también en la zona de anexos que pueden consultar y que desarrolla los estilos, los mecanismos defensivos. Nosotros vamos a ver en clase de hoy solamente los mecanismos defensivos principales de cada uno de los tipos de cada uno de los estilos de personalidad, pero sepan que hay también mecanismos de defensa secundarios en cada uno de los estilos, ¿sí? ¿Qué es esto de la mediación cognitiva? Bueno, la psicología cognitiva de Aaron Beck y Albert Ellis se centra o parte de un postulado que viene de Epícteto, ¿sí? Un filósofo del siglo II, romano. Epícteto dice, el sufrimiento del hombre no radica tanto en lo que sucede, cuanto en lo que piensa acerca de lo que sucede. Por lo tanto, no son los hechos los que nos perturban emocionalmente, sino más bien la interpretación que hacemos de esos hechos, ¿sí? Albert Ellis dice, el mundo sufre de catastrofización, es decir, que cada vez que tenemos alguna experiencia displacentera, ¿sí? O pasamos por algo desagradable en nuestra vida o doloroso, tendemos a interpretar que eso es desastroso, una catástrofe, ¿no? Aunque quizás no es tan catastrófico como lo pensamos. Entonces, por ejemplo, descubrí que hoy se murió mi cactus y me digo a mí mismo, el hecho es, se murió el cactus, pero me digo a mí mismo muchas cosas en relación a eso. Puedo decirme, bueno, entonces soy un bueno para nada, si no puedo mantener vivo un cactus, entonces no puedo mantener viva ninguna relación. Entonces quiere decir que si se murió el cactus,
no tengo la capacidad de ocuparme de otro ser vivo, entonces voy a ser siempre un egoísta, bla, 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 bla. Entonces, el hecho que de por sí puede ser doloroso, la muerte de un cactus, sobre todo para alguien que ha hecho algún tipo de vínculo emocional con esa planta, está ese hecho en sí, doloroso, que no lo vamos a negar, una pérdida, si no deja de ser una pérdida, está magnificado, está exagerado, está ampliado por una mente catastrófica, ¿sí? Entonces es terrible que se haya muerto el cactus, es terrible que el vecino hoy no me saludó, es terrible que desaprobé un examen, es absolutamente terrible que tuve una discusión muy seria con mi pareja, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, más allá de los hechos concretos que de suyo pueden generar algún sufrimiento, la mente humana, con la interpretación que hace de ese hecho, la interpretación catastrófica, incrementa el sufrimiento de manera tal que gran parte del sufrimiento humano es absolutamente innecesario, ¿sí? Para eso tenemos que afinar nuestro observador interno, ¿sí? Albert Ellis ofrece un esquema muy simple acerca de cómo funciona la mente humana, el esquema ABC, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Tenemos A de acontecimientos, ¿sí? B, belief system, tiene que ver con creencias, ¿sí? B es un conjunto de pensamientos automáticos y creencias nucleares. Y C son consecuencias de dos tipos, emocionales y conductuales. Entonces, el esquema ABC nos dice que ante un acontecimiento, ¿sí? A, interviene nuestra interpretación, sesgada por creencias, sesgada por pensamientos automáticos, B, y de allí, de esa interpretación de los hechos, se deriva C, consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Volviendo al ejemplo del cactus, yo podría simplemente sentirme triste porque se murió el cactus, pero a partir de una serie de interpretaciones que anexo a ese hecho, por ejemplo, soy un inútil, no puedo hacerme cargo de ningún ser vivo, etcétera, etcétera. Entonces, además de la tristeza, hay esos pensamientos de autocastigo, soy un inútil, etcétera, generan culpa, una consecuencia emocional extra al hecho, que no está producida por el hecho de que se murió el cactus. La muerte del cactus en sí misma no produce culpa, produce tristeza, la pérdida de cualquier cosa valiosa. Pero si a esa pérdida le agregamos una autoacusación, etcétera, vamos a tener, además de tristeza, como consecuencia de ese hecho, culpa, ¿sí? Y según qué tipos de otras interpretaciones vamos añadiendo a ese hecho, vamos a ir teniendo más emociones como consecuencia de esas interpretaciones, ¿sí? Y por lo tanto, un monto mayor de sufrimiento. Y consecuencias conductuales, ¿sí? En función de esas emociones. Si me siento triste y además me siento culpable, ¿qué tipo de cosas hago concretamente? ¿No? Entonces, en este esquema podemos ver claramente cómo están íntimamente relacionados los acontecimientos con nuestro sistema de creencias que está en el medio, por eso mediación cognitiva, ¿sí? Y las consecuencias conductuales y emocionales. La cognición, nuestro sistema de creencias, media siempre entre lo que ocurre en el mundo, entre los acontecimientos y entre las consecuencias, tanto emocionales como conductuales, ¿sí? Por eso tenemos que, les decía recién, despertar nuestro observador interno para poder entender que no sufrimos tanto por lo que pasa en el mundo, cuanto por lo que nos decimos acerca de eso que pasa.
¿Cómo se forma este sistema de creencias? Bueno, hay dos postulados que también los hemos visto en clases anteriores. Uno de ellos es el postulado del innatismo de Ichazo, y el otro es un postulado constructivista, ¿sí?, de Naranjo. Es decir, este sistema de creencias, según Ichazo, tiene que ver con una desconexión originaria de la mente respecto de la experiencia del ser, y de allí surgen las fijaciones cognitivas. Según Naranjo, el sistema de creencias, las fijaciones cognitivas tienen que ver con cómo se va construyendo la personalidad en relación a las experiencias significativas que tenemos con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sistema de creencias al que se refiere la psicología cognitiva de Beck y de Ellis, ¿sí? Básicamente, vamos a considerar en el sistema de creencias los pensamientos automáticos, que son como frases o flashes de imágenes que vienen a nuestra mente, ¿sí? Son pensamientos automáticos, se disparan ante determinados acontecimientos activadores, ¿sí? Y estos pensamientos automáticos tienen que ver con cómo funciona nuestra personalidad. Y creencias nucleares que subyacen, que están mucho más profundas que los pensamientos automáticos, que son tres. Una determinada visión de mí mismo, qué es lo que creo acerca de mí mismo, una visión de los otros y una visión del mundo en general. Para poner un ejemplo, el enatipo 7 puede pensar que en relación a sí mismo, que es una persona amistosa, agradable. El enatipo 4 en relación a sí mismo puede pensar todo lo contrario. Soy una persona que desagrada, cuya compañía desagrada a los demás no quieren estar conmigo. En relación a los otros, el enetipo 8 puede pensar los otros son débiles, los otros son flojos. El eneatipo 1 puede pensar los otros son vagos, ¿no?, o perezosos, o no se esfuerzan lo suficiente para mejorar a sí mismo. Y finalmente, acerca de la visión del mundo, los distintos eneatipos van a tener también distintas visiones. El eneatipo 2, por ejemplo, podría pensar, bueno, el mundo es un lugar en el que hay muchos necesitados, entonces yo tengo una misión en el mundo que es satisfacer las necesidades de los demás, ¿sí? Y el eneatipo 3 o el estilo 3 podría pensar, bueno, el mundo es un lugar donde hay que competir para conseguir determinados objetivos y metas, ¿sí? Entonces, cada uno de los estilos de personalidad va a tener una determinada visión de sí mismo, de los otros y del mundo, una tríada cognitiva. Y desde allí surgen, en el día a día, en lo cotidiano, pensamientos automáticos. ¿Cómo modificar todo este sistema de creencias? Primero, la autoobservación, por eso despertar al observador interno es siempre el primer paso de todo cambio. Y segundo, reestructurar estas creencias, ¿sí?, mediante una práctica que nos ayuda a tener experiencias opuestas a las experiencias que generaron estas creencias justamente, ¿sí? Si yo tengo la experiencia de que el mundo es un lugar hostil, por ejemplo, el estilo de personalidad 6, y eso generó la creencia de que tengo que estar siempre alerta y en guardia, bueno, para modificar esa creencia tengo que tener experiencias opuestas, de que puedo confiar de alguna manera en el entorno, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces cómo influye esta tríada cognitiva sobre el funcionamiento de la personalidad en cada uno de los 9 estilos. En el caso del 1, el perfeccionista, vamos a tener la siguiente tríada cognitiva. En relación a sí mismo piensa, solo soy bueno o valioso si me esfuerzo por señalar el error, por mejorarme y mejorar todo a mi alrededor, ¿sí?
Porque el uno tiene esa visión de sí misma que debe esforzarse constantemente en un perfeccionamiento de sí y del entorno, para ser valioso, para ser digno del aprecio de los demás. En relación a los otros, el uno piensa que son, o cree que son negligentes, ¿sí? Como un prejuicio ya propio de cómo funciona su mente, ¿sí? Los otros no se esfuerzan tanto como deberían, ¿sí? En función de esta exigencia o sobreexigencia que es característica en el estilo de personalidad 1. Y en relación al mundo está la creencia de que el mundo es un lugar que siempre necesita ser mejorado, es perfectible, ¿sí? Siempre hay que retocar, siempre hay que mejorar, ¿sí? Lo cual es en cierto modo verdad, ¿sí? Las cosas son perfectibles. El tema es que cuando se llega a un extremo en la compulsión, digamos así, por mejorar las cosas, se puede disminuir bastante la capacidad de disfrute, ¿sí? De la experiencia, porque en vez de disfrutar del aquí y ahora, estoy pensando en lo que hay que mejorar. Muy bien, entonces, en cuanto al mecanismo de defensa del perfeccionista, primero vamos a hacer una breve aclaración en general en relación a los mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa se llaman de esa manera porque de alguna manera nos defienden o intentan eximirnos de una angustia. ¿Cuál es esa angustia? Bueno, la angustia del contacto con el ser, el sentirnos plenos, el sentirnos completos, ¿sí? Entonces, al perder la experiencia originaria de contacto con el ser, y al haber construido una personalidad que siente un recorte de todas nuestras potencialidades, entonces surgen esta angustia en relación a ya no tener esa totalidad o ya no estar en contacto con esa totalidad originaria. De allí los mecanismos de defensa van a intentar impedir que experimentemos esa angustia. Aplicando esto al estilo de personalidad 1 concretamente, lo que lo angustia es justamente ser un holgazán o no esforzarse lo suficiente. Por eso, su mecanismo de defensa frente a esta angustia va a ser la formación reactiva, que es un automatismo en la personalidad como todos los mecanismos de defensa. Esta formación reactiva lo va a impulsar al estilo de personalidad 1 a buscar siempre ser mejor, ¿sí? Que en cierta manera es bastante adaptativo. Transformar la ira en una búsqueda de perfección, por lo tanto la ira se va a expresar ya no como enojo directo, sino como refinamiento, perfeccionismo, una atención particular a los detalles, hipercontrol de las situaciones y también una crítica generalizada consigo mismo y con el entorno, ¿sí? Por lo tanto, esta formación reactiva hace que busque la perfección incluso en un entorno imperfecto. El estilo de personalidad 2, el seductor, tiene la siguiente tríada cognitiva. En relación a sí mismo piensa: solo soy bueno y valioso si me muestro amoroso, generoso, siempre dispuesto a dar y ayudar. En relación a los otros, piensa que son necesitados, ¿sí? Como un derivado de la creencia de sí mismo, que tiene demasiado para dar, si es abundante, entonces los otros son los carenciados, los que necesitan de esa abundancia que tengo para brindarles. Entonces los otros siempre necesitan algo que yo les puedo dar. Por lo tanto, si eso piensa de sí mismo y de los otros, es comprensible que esté generando siempre ciertos vínculos de dependencia, ¿sí? Y el mundo es un ámbito siempre necesitado de mí. Por lo tanto, él o ella consideran, los dos, que están en este mundo para brindar algo que el mundo necesita. Y el mundo siempre necesita
en distintas cosas, y ellos tienen una abundancia natural, eso es lo que piensan, para poder brindar a los demás. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? En este caso, la represión. Lo defiende al 2 de la angustia de sentirse necesitado. Así como la formación reactiva en el 1 lo defiende de la angustia de sentirse imperfecto o de no esforzarse lo suficiente, en el caso del 2, la angustia está puesta en sentirse necesitado, porque la visión de sí mismo es, yo debo dar, mi misión en este mundo es dar, no pedir. Entonces, el mecanismo de defensa de represión está orientado a que desestime sus propias necesidades, es decir, no les preste atención o los tenga en escasa atención a las propias necesidades. Esas necesidades, al no ver las propias necesidades, se enfoca en las necesidades de los demás, ¿no? Y desde ahí adopta un rol de ayudador, de cuidador y de dador. El estilo de personalidad 3, el logrador, como le hemos llamado, ¿sí? Tiene una visión de sí mismo: solo soy bueno o valioso si me muestro eficiente, competente y capaz de alcanzar metas. Ya desde muy pequeño ha ido construyendo esa imagen, ¿sí? Yo debo ser alguien competente, debo brillar para sobrevivir, como dijimos en otras clases. Entonces, los otros son o útiles o inútiles. Como te ven, te tratan. O te maltratan o te contratan. ¿Sí? Esto es una frase de una conductora televisiva muy conocida local. ¿Sí? Como te ven, te tratan, si te ven bien, te contratan, si te ven mal, te maltratan. Entonces, esa visión pragmática que tiene el 3, de que los otros deben servir de alguna manera para que yo cumpla mis metas, para que logre mis objetivos. Entonces los otros se dividen en dos categorías: o me sirven o no me sirven. Entonces, ¿qué piensa el 3 acerca del mundo? Bueno, el mundo es un escenario en el que yo debo brillar, en el que debo destacar, ¿sí? Los otros están ¿para qué? Para aplaudirme. O bien para servirme en el caso de que necesite de ellos para conseguir mis objetivos, ¿sí? Entonces, el mecanismo de defensa está en relación a la angustia del 3. La angustia del 3 es sentirse fracasado o sentir que no consigue suficientemente brillar, que no alcanza las metas que los otros valoran, ¿sí? Entonces, el mecanismo de defensa negación está particularmente orientado a no ver, no prestar atención las propias demandas emocionales. En eso es similar al 2, ¿sí? Y de esa manera puede reorientar toda su energía de un modo más pragmático, es decir, orienta la energía hacia el trabajo, hacia la agenda, hacia el cumplimiento de las metas y objetivos. ¿Qué es lo que niega? Niega que tiene una motivación que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Y no solamente con conseguir algo que mostrar a los demás. En el caso del 4, su tríada cognitiva es la siguiente: en relación a sí mismo, solo soy bueno y valioso si me muestro auténtico, distinto y especial, aunque sufra por ello, ¿sí? El sí mismo del 4 se construye como el sí mismo, más que el sí mismo, la personalidad del 4 se construye como la identificación de ser distinto y ser original. Me identifico con alguien que se esfuerza por ser distinto y original. La visión que tiene de los otros es: los otros son más felices, están más satisfechos, aunque no se lo merecen. Eso lo lleva al 4 a sentirse de dos maneras en relación al mundo. Sentir envidia en relación al mundo, ¿sí? Porque está comparándose negativamente con los otros, posicionándose en un lugar de inferioridad en relación a los otros, ¿sí? Y además a sentirse resentido con el mundo, ¿sí? Porque los otros, aunque no lo merecen, tienen lo que yo no tengo.
con todo lo especial que soy, piensa el 4, aún así no tengo todo lo que merezco. Entonces hay tristeza y hay resentimiento, ¿sí? Como consecuencia de todo este procesamiento cognitivo. Y en relación al mundo, el 4 piensa es un lugar injusto e insensible que no reconoce ni valora lo auténtico, ¿sí? El 4 busca esa originalidad y distinguirse de los demás y cree que de esa manera va a ganar el aprecio de los otros, y muchas veces con ese esfuerzo por ser distinto, lo que gana es lo contrario. Muchas veces lo que gana es que los demás lo miren como alguien raro, excéntrico, y se alejen, ¿sí? Entonces el mecanismo de defensa del 4 está en función de la angustia que experimenta el 4, ¿sí? La angustia que experimenta el 4 es justamente sentir que es alguien común, ¿sí? Que no tiene nada de especial. Entonces va a utilizar, fíjense qué curioso, como mecanismo de defensa la introyección. De esta manera, mediante la introyección, se identifica con una especie de vacío, con una especie de carencia, y algo que me falta, y yo soy de alguna manera esa carencia, ¿sí? Algo que cree haber perdido. Por lo tanto, se siente frustrado, se siente triste y con melancolía. Pero ahí está la clave, justamente en esos sentimientos tan profundos de tristeza, de melancolía, de frustración, el 4 considera que nadie llega a experimentar esa profundidad de sentimientos como lo experimenta él, ella, y por lo tanto eso es lo que me convierte en alguien especial, en alguien tan distinto, ¿sí? De alguna manera nadie sufre como yo y eso es lo que me hace distinto. Ahora, para que nadie sufra como yo, debo haberme identificado de alguna manera con esa falta, con esa carencia, ¿sí? Y ese es el mecanismo de introyección. En el caso del 5, ¿sí? La tríada cognitiva está compuesta de la siguiente manera. En relación a sí mismo, piensa solo soy bueno y valioso si demuestro que sé, y resguardo y conservo mi privacidad, mi tiempo, energía y autonomía. Entonces el conocimiento es donde el 5 deposita su mayor valía, y además debe esforzarse por conservar sus recursos, su tiempo, su energía, su autonomía. ¿Por qué? Porque los otros, esa es la visión que tiene el 5, son ignorantes o legos si no se especializan, como me especializo yo en algún aspecto, o bien son personas voraces e invasivos, ¿sí? Que en realidad no se excluyen, sino que es y, ¿no? Saben menos que yo y además piden mucho. Esa sería la lógica del 5 en relación a sí mismo y a los otros. Y en relación al mundo, piensa, el mundo es una especie de desierto, ¿sí? En el que conviene arreglársela solo. El 5 ha tenido probablemente alguna experiencia, como lo hemos dicho en clases anteriores, de no haber contado suficientemente con el apoyo nutricio de un entorno y se ha sentido muy solo, en donde los recursos y el afecto especialmente era escaso. Entonces ha aprendido a arreglársela solo o sola. El mecanismo de defensa principal del 5 es el aislamiento, ¿sí? Porque la angustia está puesta en sentirse necesitado. No quiere sentirse necesitado porque sabe que el mundo es un lugar desierto, que no puede contar, que los otros piden más de lo que dan. Los otros son voraces, son invasivos. Entonces el aislamiento lo ayuda justamente a tomar distancia mental de ese entorno que considera invasivo, voraz, ¿sí? Ahí el 5 utiliza una capacidad que le es muy propia, que es la capacidad de abstracción, de evadirse mentalmente mediante un pensamiento teórico, abstracto, empieza a teorizar en su mente cuando se siente angustiado, y de esa manera toma distancia del entorno para no sentirse
alcanzado por los reclamos y las manipulaciones del entorno. En el caso del 6 tenemos la siguiente tríada cognitiva. En relación a sí mismo, solo soy bueno y valioso si estoy siempre alerta, piensa el 6, si estoy precavido, si me muestro leal y digno de confianza. ¿Sí? En relación a los otros, nunca son plenamente sinceros, por lo tanto debo estar siempre en guardia en relación al entorno. Y el mundo es un lugar inseguro, ¿sí? Lleno de riesgos y peligros. El mecanismo de defensa del 6 es la proyección. Atribuye a los otros ser una potencial amenaza, sin reparar, sin darse cuenta, en que esto se origina en un sentimiento interior de fragilidad, temor e inseguridad propias. Entonces, la proyección dice, ustedes son los peligrosos, el entorno es peligroso, el entorno es poco confiable. Pero eso decimos es una proyección, porque en el fondo lo que el 6 no logra darse cuenta, no logra reparar, es que esa desconfianza generalizada del entorno se origina en un sentimiento de fragilidad que es propia, ¿sí? Entonces no es que el entorno es completamente hostil e inseguro, sino que yo soy inseguro y frágil. Entonces, de esa manera, la angustia de considerarse a sí mismo frágil e inseguro, de alguna manera es evadida con este mecanismo de defensa, porque la culpa la tiene el mundo, la culpa la tiene el entorno, que es inseguro, peligroso y poco confiable. En el caso del 7, la tríada cognitiva es solo soy bueno y valioso si mantengo abiertas las opciones, si me mantengo optimista y animado. Todo esto piensa en relación a sí mismo, ¿sí? Yo soy alguien alegre, alguien divertido, alguien optimista y debo mantener siempre abiertas las opciones. De ahí que lo llamamos el planificador, ¿no? Que está en su mente siempre armando planes para mantener abiertas las opciones. Los otros son el público de mi stand-up. Los otros son el público al que yo debo divertir, de alguna manera, ¿no? Y se identifica con ese rol del animador, ¿sí? El mundo es una fuente de estímulos y posibilidades. El mundo tiene mucho para ofrecer, entonces hay que probar un poquito de todo. El picoteo surge, relacionado con la gula del 7, surge de esa visión del mundo, ¿no? Hay tanto y tanto para disfrutar y aprender, en que muchas veces el 7 queda obnubilado con esa gran variedad, ¿sí? Se vuelve alguien versátil, alguien que va probando distintos caminos, distintas alternativas, a costa muchas veces de la constancia, ¿sí? En relación a los proyectos que inicia y que a veces no termina. Entonces el mecanismo de defensa del 7, que le sirve muy bien para evitar la angustia de sentirse alguien inconstante, ¿sí? Es la racionalización. La racionalización hace que encuentre buenas razones para evitar sentirse culpable, para huir del dolor y para mantener una característica autoindulgencia, dice Naranjo. ¿Sí? La autoindulgencia es, bueno, no era para tanto, no era tan grave, ¿sí? No pasa nada. Es lo contrario de la visión hipercrítica y castigadora que tiene el 1 sobre sí mismo. El 7 busca sacarse la culpa, evitar el autocastigo mediante una justificación con razonamientos un poco forzados, ¿no? Es el mecanismo de defensa de racionalización. En el caso del 8, la tríada cognitiva es la siguiente: la visión de sí mismo, solo soy bueno y valioso si me conservo fuerte y en control de las situaciones. La imagen que ha construido el 8, su armadura, es la de alguien fuerte, ¿no? Los otros son fuertes o débiles, líderes o seguidores. También hay una especie de pensamiento dicotómico, blanco-negro,
en el 8 como lo tenemos en otros eneatipos, ¿sí? Como en el 4, como en el 1, ¿sí? En el 2. Entonces, en este caso, la dicotomía está entre ser fuerte o ser débiles. O ser un líder o ser un seguidor. Él, por supuesto, se identifica con el fuerte y con el líder. Los demás van a ser los débiles y están para seguir en su liderazgo, ¿no? El mundo es una selva, un lugar hostil, donde sobrevive el más fuerte, piensa el 8, ¿no? Por eso esa característica, autonomía, ¿sí? Que lo lleva a intentar siempre grandes proyectos, con mucha fuerza, con mucha vehemencia, con mucha confianza y seguridad en sí mismo, eh, porque hay que ser fuerte y en este mundo solo sobreviven los fuertes y los que se esfuerzan, ¿sí? Bien, el mecanismo de defensa del 8, el jefe, como le hemos llamado, es la desinhibición. Reacciona contra aquello que cree que podría limitar su autonomía, en eso se parece un poco al 7, empezando por evitar una autocensura o inhibición, ¿sí? Entonces, los 8 son bastante atrevidos, bastante animados y muchas veces desafían los límites del entorno y los límites de sí mismo. Porque la angustia está puesta en sentirse débil, entonces la desinhibición lo que hace es identificarme con la imagen de alguien que desafía, no tiene miedo, desafía los límites. El pacificador. La tríada cognitiva de este estilo de personalidad está formada por las siguientes creencias en relación a sí mismo. Solo soy bueno o valioso si resigno mis gustos, preferencias e intereses para evitar conflictos. La visión que tiene acerca de los otros, el 9, es los otros son prioridad, ellos, sus preferencias y opiniones son más importantes que yo y las mías. Y en tercer lugar, el mundo es un lugar donde caben todos los puntos de vista, todas las diferencias, ¿para qué pelear? Entonces, por eso le llamamos el pacificador, ¿no? El 9 se identifica con este rol de mediador, de buscar consensos, y para ello se pone siempre en un segundo plano, desaparece, decimos de alguna manera, para sí mismo, ¿sí? Y de esa manera se sobreadapta al entorno. Por eso el mecanismo de defensa que subyace es la narcotización, estar como dormido, distraído respecto del sí mismo auténtico, mediante una inmersión en los estímulos externos y en una inercia mecánica en actividades rutinarias, que es muy característico del estilo de personalidad 9. Muy bien, algunos tips para el trabajo personal. En primer lugar, recomendarles fuertemente que se involucren en una actividad de autoobservación, que continúen este trabajo de desarrollo del observador interno, teniendo en cuenta estos aportes que hemos considerado en la clase de hoy, la tríada cognitiva y los mecanismos de defensa. Hay que cuestionar las creencias, decían Aaron Beck y Albert Ellis. Hay que cuestionar las creencias, porque las creencias han surgido a partir de determinadas experiencias puntuales, significativas para el sujeto, pero no estamos destinados a vivir siempre bajo el influjo de esas creencias, ¿sí? Entonces hay que cuestionarlas. Y por otro lado, el observador interno nos va a permitir no solo cuestionar nuestras creencias limitantes, sino flexibilizar también nuestro comportamiento, ¿sí? Por lo tanto, observar nuestros mecanismos de defensa, que son comportamientos estereotipados, nos va a permitir ensayar, ¿sí? Nuevos modos de respuesta ante determinadas situaciones. De eso se trata justamente el crecimiento personal. Entonces les propongo las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones concretas, actuales o previas, puedo identificar la presencia de creencias que limitan mi potencial
y o generan dificultad en mis relaciones. Tengamos en cuenta la tríada cognitiva, es decir, creencias en relación a mí mismo, a los otros y al mundo, que limitan mi potencial o dificultan mis relaciones. En segundo lugar, independientemente de cuál sea mi estilo de personalidad, con cuál o con cuáles mecanismos defensivos me siento más identificado. ¿En qué situaciones concretas puedo advertir la presencia de estos mecanismos defensivos? Podemos tener en cuenta las 2 últimas semanas, ¿sí? Y anotar en alguna libreta o en algún lugar donde ustedes prefieran, en qué situaciones concretas puedo advertir estas creencias y estos mecanismos defensivos. Esto va a ir agudizando el observador interno. La clave va a estar en poder encontrarnos después a nosotros mismos actuando desde estos patrones, ¿sí? O como decía Richard Rizzo, pillarnos en el acto. Pillarnos en el acto cuando estemos actuando desde estas creencias limitantes o desde estos mecanismos estereotipados, nos va a permitir poder libremente elegir algún otro modo de respuesta, ¿sí? Y en eso justamente consiste el desarrollo personal. Conocernos y flexibilizar estos automatismos de manera que podamos tener una respuesta más libre en relación a las situaciones que nos tocan vivir. Los dejo entonces con estas 2 propuestas para la observación personal en esta semana y nos encontramos en la próxima clase. Un abrazo para todos.